Pero Solórzano, Hola, Fidel Fer. Castro en el cine. Pues sí, fue tema de muchas películas y obviamente hollywoodenses que pues aprovechaban para aventarle su pedazo de enojo, de repudio, de rechazo, por las crisis de los misiles, por la gente que era pues obligada, como platicábamos hace rato. Yo tuve una compañera, lo recuerdo, para la gente que no me oyó hace unos minutos, que habían huido de Cuba y no volvería a ver a sus abuelos. Sus papás nunca iban a volver a ver a sus papás. Estábamos en tercero de primaria, yo creo que incluso pueden haber muerto ya, ¿no? Y perseguidos políticos, intelectuales perseguidos, homosexuales. Lean a Reinaldo Arenas. Hay un comentario que hace Reinaldo Arenas antes de suicidarse, que lo rescatan hoy, por cierto, un poeta muy importante, perseguido por ser homosexual. Y hay una historia larga de Fidel Castro. Pero bueno, en el cine creo que ha sido motivo de varias historias. Yo creo que vale la pena ver el documental de Oliver Stone. Ahora, Oliver Stone siempre fue muy pro Fidel, como en algún momento fue pro Hugo Chávez, que, bueno, tiene sus ideas. Pero el documental tiene momentos muy interesantes en donde Fidel Castro habla mucho de su vida personal, de su intimidad, de su proceso histórico, su evolución. Y te comentaba algún día que tiene varias secuencias que te llaman la atención. Lo fotografió Rodrigo Prieto, que por cierto va a estar seguramente nominado al Oscar este año. Y hay una secuencia donde están en un coche y están, pero amontonados, que se ve hasta chistoso, ¿no? Están en el asiento de adelante, obviamente, el piloto, la persona que conduce, y junto de él Rodrigo Prieto, que va volteando el cuerpo para tomar la conversación entre Oliver Stone y Fidel Castro y alguien más. No sé si un guardaespaldas, alguien más. El hecho es que van bien amontonaditos, se ve hasta como un poco forzada. Luego hay otra secuencia en su comedor. Desde luego no vivía con las limitaciones con las que vivía su pueblo, ¿eh? Eso es un hecho. O sea, en el documental se ve. Pero creo que hay que verlo. Es un trabajo que hay que ver y que pues ilustra mucho o trata por lo menos de ilustrar al verdadero Fidel Castro. Está la película Che, de Steven Soderbergh, que hizo una historia del Che Guevara, pero también puso ahí a Demián Bichir interpretando a Fidel Castro. Pero en realidad el personaje que era mucho más carismático y cinematográfico era, por supuesto, Ernesto Che Guevara. Y ese lo interpretaba en la película Benicio del Toro, que creo que era pues una historia de todo este preparativo para entrar ya con una lucha armada, una resistencia contra el gobierno de Fulgencio Batista, que ya había huido de la isla. Fidel Castro censuraba mucho las películas en Cuba, las películas que no estaban en la línea de pensamiento del espíritu revolucionario. De ahí que decían que Gabriel García Márquez decía que era el cineasta menos conocido del mundo, porque pues metía la cuchara en las películas muchísimo, ¿no? Pero por otro lado, se confesó siempre gran admirador del cine de Cantinflas. Veía películas de Cantinflas hasta 2 y 3 veces, veía a Charles Chaplin, le encantaba Brigitte Bardot, y dicen que vio en DVD Gladiador y Ándale. Titanic. Así que así ustedes ya sabrán. Pero de ninguna manera creo que tenemos que mencionar como algo anecdótico, que fue extra para películas hollywoodenses. Esa es una parte de la historia que pues es hasta pintoresca, ¿no? En el año 46 apareció en 2 películas de la Metro-Goldwyn-Mayer. Una fue la película Escuela de Sirenas, la cual creo que la secuencia donde él aparece ya no existe, y otra que se llamó Vacaciones en México. Y si ustedes ven, porque por supuesto ya salieron todos los clips de lo que pudo haber hecho, si ustedes ven el clip de Vacaciones en México, ahí se reconoce claramente entre los bailarines, porque eran películas musicales. Ahí se ve claramente a un jovencísimo Fidel Castro, que pues 13 años después encabezaría el movimiento revolucionario en su país. Le decían que lo definían como un típico Latin American boy, ¿no? Entonces tuvo su época de debilidad, por decirlo, ¿no? En que quién le iba a decir que después vendría toda esta etapa.
El personaje de Fidel Castro también es interesante en una película que se llama Scarface, y creo que hay que verla también, de Brian De Palma, con un guión de Oliver Stone, por cierto, ya que el personaje de Al Pacino, que aunque es un personaje ficticio, pero está ubicado en un hecho real, que fue cuando Fidel Castro autorizó la liberación de un montón de malvivientes, delincuentes y criminales que estaban en las cárceles cubanas, y permitió que los dejaran, que se fueran a Miami. Y les llamaban los Marielitos a esto, porque salieron de Mariel, de ahí salió el barco. Y estos sujetos llegaron a Miami, hicieron redes criminales, organizaron una verdadera plaga. Se dice que porque Fidel, bueno, eso ya no sé si sean las leyendas populares, ¿no? Las leyendas urbanas, que Fidel pensaba que tengan una probada de la criminalidad que han favorecido al pueblo yanqui aquí en la hermana República de Cuba, etcétera, etcétera. Y después de esto, el personaje de Al Pacino, cara cortada, como se le llama en español, era el ideal en ese momento de la facilidad con la que pudieron hacer negocios ilegales, esta cantidad. Se dice que fueron más de 3,000, no sé la cifra y no me comprometo a estarla dando con precisión. Como insisto, ya forma parte un poco de las leyendas, pero de que a Fidel no le temblaba la mano para reprimir, insisto, castigar, perseguir, denostar, discriminar, etcétera, creo que hay que tenerlo muy presente. O sea, como te dije al principio, ¿no? Probablemente todo lo que se diga de Fidel Castro es cierto, ¿no? Pero creo que hay que tener muy presente que hay una cara de Fidel Castro. No nos vayamos con San Fidel Castro. Hay una cara de Fidel Castro que es muy dolorosa. Hay que ver, es muy dolorosa, es una cara histórica y bueno, hay también otra de liderazgo. De liderazgo muy importante que ya no existe hoy en día y que tiene que ver con una figura creo que fue el último que queda del siglo pasado, ¿no? Es probable que sea el último que quede, fíjate. Yo creo que es un gran ícono del siglo XX, junto con otros personajes otro más queda? Que yo calcule del siglo XX. Tendríamos que revisarlo para decirlo con certeza, pero para mí que es el último. Sí, no. Documentales, lo que decías de Oliver Stone, pues increíble, ¿no? Toda su aparición. Kevin Costner, bueno, Los Simpson lo parodiaron. Kevin Costner le llevó esta película de 13 días, que es la película sobre la crisis de los misiles. Y bueno, tú imagínate a Kevin Costner, un gringo, como dice Gonzalo, un gringo de Wichita Falls, que llega y está frente a Fidel Castro, que debe haber sido imponente, hay que también decirlo, y que le da la mano y le lleva su película sobre la crisis de los misiles. Y dice, estaba leyendo las declaraciones, decía, yo me sentía muy impactado de estar ante un líder que seguramente tuvo tanto miedo y tanta la duda de poderse equivocar tomando decisiones como las tuvo el que entonces era presidente de mi país, John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Entonces, pues quedó muy, muy apantallado. Pues ahí la información, mi querida Lucero. California Closets. Qué padre. Si se les antoja, ahora que les va a caer una lana, que la inviertan en su casa, en su departamento, en sus oficinas, donde quieran, ¿no? Que estén pues con todo organizado, con una vida, con un antes y un después con California Closets. Ahí está, californiaclosets.com o 01800 California, consulta completamente gratuita. Hay centros de entretenimiento, alacenas, cavas, lavanderías, oficinas, bueno, todo donde tú quieras guardar lo que quieras. ¿Tú coleccionas algo? Cajitas, pero no cajas como para meter al closet, no, cajitas de adorno. De donde voy, me traigo una cajita, ya sea estás como yo con las piedras, folclórica o tradicional o algo así muy característico del lugar. Bueno, yo colecciono rocas. Si tú te vas a algún lugar, tráeme una roca, pero que no compres, que encuentres en tu camino. Ok. Y entonces ya voy a necesitar California Closets para que vayan y me pongan ahí unas repisitas, ¿verdad? Ajá. Unas repisas hermosas para poner toda mi colección. California Closets, 01800 California, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, para vivir ese antes y después de la experiencia California. Todo en orden, con 25% de descuento. Hacemos una pausa, regresamos. Juntos está... No voy a dar ninguna declaración al respecto en el sentido de Fidel Castro.
Ni se comenta, es más, ninguna declaración en ese sentido. Woody Allen en Bananas se mofa de Fidel. Y se disfraza de él. Y se disfraza, ¿verdad?